Muy bien, hermanos, una vez más aquí estamos. Una disculpa, ¿verdad? No me despedí hace rato en las preguntas porque continuamos. Vamos a ver le llamo un pequeño mensaje porque no quiero extenderme demasiado. Uno más, repito, de la serie de mensajes que se han estado dando acerca de la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? Hay una parte de pastores que enseñan que la salvación no se pierde. Y hay otra parte de pastores que enseñan que la salvación sí se pierde. Los versículos que utilizan los que creen que la salvación no se pierde, los están torciendo. Y sus argumentos son pobres e inútiles ante la evidencia de la palabra de Dios, con muchos versículos que yo con la ayuda de Dios he preparado en diferentes temas para que el pueblo de Dios no se confíe pensando que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde, y con este mensaje va a ser un mensaje más para demostrar que la salvación sí se pierde. Si la salvación no se pierde, entonces ¿para qué peleamos? ¿Para qué pelea la buena batalla de la fe? ¿Para qué vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Que al cabo no nos perdemos. ¿Para qué cuidemos pues de no deslizarnos? ¿Para qué? No tiene sentido, ¿eh? Todos esos 2-3 versículos que utilicé ahorita son parte de temas que voy a estar dando, y vamos a dar inicio otra vez con ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Se salva o se pierde? Eso ya va a depender no de Dios ni del Señor Jesucristo, no. Todos aquellos que si estuvimos predestinados para esta salvación, para ser adoptados como hijos de Dios, Dios ya cumplió, ya nos la dio, porque la salvación es un regalo divino que Dios nos dio a través del Señor Jesucristo. Pero ¿quita Dios lo que da? No, Dios no quita lo que da, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones, dentro de los dones está la salvación, está el Espíritu Santo y muchos dones más. Entonces Dios no los quita, pero el hombre puede perderlos. Eso es otra cosa. Dios no los quita, pero el hombre los puede perder. Muy bien, iniciamos con Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa deslizarse? Deslizarse significa bajar, descender, caer de una parte alta. Es decir, tenemos la salvación y si nos deslizamos, si no atendemos a lo que hemos oído, entonces deslizarse quiere decir perder lo que tienes, bajar, descender. ¿Y qué es lo que tenemos? La salvación. 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando dice y toda transgresión, ¿qué es transgresión o transgredir? Es violar mandamientos, es pecar deliberadamente, es no dar al blanco. Eso significa transgredir. Dicho de otra manera, apostatar, descender, apartarse, retroceder, echarse para atrás. Eso es apostasar, y es lo mismo que estamos leyendo. Eso fue en el pasado, los antiguos, en el antiguo pacto. Y en el 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no escaparon aquellos, hermanos, ¿cómo? Pregunta el escritor de los Hebreos: ¿cómo vamos a escapar? Dime una forma de escapar de la condenación del infierno si no atiendo a las cosas que ya sé ahora. ¿Cómo me escapo? No hay escape, hermanos. No hay escapatoria. ¿Qué significa esto? Repito el 3, capítulo 2, versículo 3 de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ok, ya somos salvos. ¿Y si la descuido? No me pierdo. No me pierdo, porque los pastores dicen que yo no me pierdo. Entonces la descuidé, que sí, que ya no voy a la iglesia,
quiere decir que yo ya, pues ya no oro, ya no le hablo a nadie, ya no leo la palabra de Dios, y por si fuera poco estoy fallando. Eso es descuidar una salvación. ¿Cómo escapará de una condenación? Dijo el Señor Jesucristo: fariseos, hipócritas, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar? Están transgrediendo. Lo mismo que cualquier hermano o hermana o pastor que esté transgrediendo leyes de Dios. ¿Cómo escapará? Dice el apóstol, el escritor a los hebreos. ¿Cómo escapará? No hay escape. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice nosotros, o sea, si se incluye el escritor a los hebreos. No se excluye. No está diciendo nada más a los miembros, a los que no son ministros, no. Se incluye el que escribió esta carta. Se está incluyendo. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente la salvación por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Entonces, si nos descuidamos, ¿podemos perder la salvación? Hermanos, hermanas que me ven, que me escuchan, sí pueden perder la salvación. No deben de descuidarse. Deben, como dijo el Señor Jesús, velar y orar para que no entréis en tentación. Bueno, pero si no velo ni oro, entonces entraré en la tentación. Y si caigo en la tentación, entonces estás pecando. Y si sigues practicando el pecado y te mueres en pecado, la paga del pecado es muerte. Te pierdes. No hagan caso a estos pastores mentirosos que están diciendo, como Armando Alducin es uno de ellos mentiroso, que están diciendo que la salvación no se pierde. Sí se pierde la salvación. Continúo con otro versículo. Hebreos 6, 4 al 8. Dice así. Mire, le voy a leer desde el 1, hermanos. Le voy a leer, hermano, cuando me falten 15 minutos para una hora, le paramos. Te aviso. Y si me llevo menos tiempo, muchísimo mejor. Dice en el 6:1 de Hebreos, en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. A ver qué van a hacer esos predicadores, esos pastores que dicen que no hay perfección. Porque la mayor parte de los pastores enseñan que no hay perfección. Están contradiciendo la palabra de Dios. No solo este versículo, muchos versículos de la palabra de Dios, que no es mi punto ahorita, es que lo pasaré así. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Los rudimentos son el nuevo nacimiento, el dejar los vicios, las adicciones, las maldiciones, los malos pensamientos, las tradiciones, las costumbres paganas, los malos hábitos. Esos son los rudimentos. Vamos a dejarlo porque queremos perfeccionar. Vamos a olvidarnos de eso, ya no caer en eso, porque eso es doctrina para niños, son rudimentos. Niños, lo que los niños espirituales, lo que los recién llegados, los recién convertidos, hermanos, se convierten en niños espirituales. Ellos están en los rudimentos, de eso, que están en la lucha de no quiero decir maldiciones si se me salen, no me quiero pelear y me peleo, no quiero yo tener malos pensamientos y los tengo, no quiero ir allá pero voy con los amigos inconversos. Son rudimentos, y el que ya tiene más tiempo va adelante porque va a perfeccionarse. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, es decir, no se va a olvidar de eso. El fundamento del arrepentimiento no se va a olvidar, porque es como la primaria, es un fundamento dentro de la escuela, pero la vas a dejar sin olvidarte de ella y te vas a ir a la secundaria. Te vas a olvidar vas a dejar la secundaria, pero no te vas a olvidar que fueron un fundamento para tu estudio. Ahora estás en preparatoria, después en universidad, y no te vas a quedar siempre en primaria, ni en preparatoria, ni en secundaria. Vas adelante. ¿Por qué? Porque tienes una carrera por delante. Dice, de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermano, me voy a ir al punto, porque si no me voy a tardar mucho. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿quién ilumina, hermanos? Si el Señor Jesús dice que Él es la luz del mundo, entonces es el Señor Jesús el que ilumina. Pero si el Señor Jesús dice, no se preocupen, yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de mi Padre, entonces el Señor Jesús se va bien, el Espíritu Santo,
y nos da iluminar, quiere decir entendimiento, discernimiento, para poder entender, discernir la palabra de Dios, y no solo eso, sino para darnos cuenta de ellos. Oye, te invito al cine. ¿Iré o no iré? Esa es luz, ese es entendimiento, ese es conocimiento. ¿Qué tienes que andar andando en el cine si es el lugar para los inconversos? Oye, te invito al baile, pero ¿cómo voy a ir al baile? O sea, la persona tiene que ser alumbrada por el Espíritu de Dios, por el mismo Señor Jesucristo, para que discierna en qué lugares puede ir, qué lugares no puede ir, qué puede hacer, qué no puede hacer. ¿Sí me entienden? Y si no tiene eso, es que no es guiado por el Espíritu Santo ni por el Señor Jesús, es guiado por su carne. Muchas personas reciben invitaciones, vente, vamos. No, es que yo no tomo. No, tú no tomas, hombre, tú tomas una cerveza. ¿Y qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Sí me explico, hermano, que a mí me hicieron muchísimas invitaciones cuando trabajaba en construcción, en constructora. Nunca fui. Y si alguna vez fui, es porque les dije voy, pero les voy a hablar de la palabra de Dios. Si me decían sí, ahí estaba. Y si me decían no, no, yo no tengo nada que ver. No, pero es que no es de la raza. Claro que no soy de la raza. Vamos, no soy como ustedes. Ustedes pueden hacer lo que quieran, yo no puedo hacer lo que quieran. Ustedes pueden andar con otra mujer que no es su esposa, yo no puedo hacer eso. Ustedes pueden robar, yo no puedo robar. Ustedes pueden tomar, yo no puedo tomar. Por eso no somos iguales. Ustedes disculpen, pero son hijos del diablo, yo soy hijo de Dios. Así les decía, sí, hermanos, directo. O sea, la verdad, hermano, ¿no dijo el Señor Jesús que era hijo de Dios? ¿No les dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo? Directo. Pues por eso lo mataron. Por eso, hermano, también a veces ya me andan queriendo golpear, ¿verdad? Pero no me importa. Dice, porque es imposible en el 6:4 de Hebreos que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, el don es el regalo del Señor Jesús, el don celestial del cielo, el Señor Jesús, y fueron partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios, la doctrina, y los poderes del siglo venidero, reprender demonios y que salgan fuera, hermanos, orar por enfermos y sanar. Esos son poderes para el milenio, y sin embargo ya los tenemos. Mucha gente, todo el pueblo de Dios que es nacido nuevo, tiene esos poderes, todos, hombres y mujeres. Y recayeron, quiere decir que ya cayeron una vez y volvieron a caer, y volvieron a caer, y volvieron a caer. Vayan ustedes a ver cuántas veces recayeron. Pero como la salvación no se pierde, no importa cuántas veces recaiga. Recaer quiere decir que recaer, hermanos, miren, no quiere decir que pecan, no, porque todos pecamos. Recaer quiere decir que se van al mundo y practican el pecado. Se regresan al camino de Dios y al tiempo, ¿te acuerdas de Lo van otra vez. El de Cerritos, que está casado con Cheni? Ana. Es lo que hizo, hermano. Sí, que se dé cuenta que lo que hizo es eso, irse al mundo, regresar al camino de Dios, irse. Hermanos, la gente tiene que darse cuenta, aunque mencionen no mercado ni lo conoce, ni a él ni a su ex esposa, porque ya no están casados. Hermanos, tiene que darse cuenta que irse al mundo es caer en pecado, en la práctica, en los hábitos. Pero Dios, que es bueno en misericordia, permite que regresen, que alguien los convenza de que se regresen al camino de Dios. ¿Me explico? Ok, se regresan al camino de Dios y luego vuelven otra vez a irse por X causas y ya recayeron. Bueno, Dios espera que regresen todavía. Regresan al camino de Dios y otra vez se regresan al mundo. Entonces eso ya está terrible. ¿Por qué está terrible? Hebreos 10 dice, porque están pisoteando al Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo? A ver, lo leemos. Ahorita me regreso a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 28 en adelante dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Aunque sea un israelita, aunque sea de la tribu de Judá, aunque sea el rey, aunque sea quien sea, hermano, muere irremisiblemente. Es decir, se pierde. 29. Pregunta en el versículo 29, pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios? Una.
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. 2. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. 3 pecados gravísimos comete. Pisotea al Señor Jesucristo, afrenta al Espíritu Santo y tiene por inmunda la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del pacto. ¿Cómo se va a salvar esa persona? Pierde su salvación. Entonces estos señores que aplican que la salvación no se pierde, serán muy doctores y muy teólogos, pero para mí, hermanos, están errando y le están poniendo terrible trampa al pueblo de Dios, creyendo que la salvación no se pierde, hagan lo que hagan, cuando aquí dice, pregunta, ¿cuánto mayor castigo crees que se merezca? Porque en la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3, una persona la sorprenden en pecado, muere sin remedio, irremisiblemente sin remedio. ¿Cuánto mayor castigo? O sea, ¿qué castigo crees que se merezca al que pisotee el Hijo de Dios? Al que tenga por inmunda la sangre del pacto, al que hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues es el infierno. Pero como no se pierde, les hacen creer que no se pierde. De hecho, hermano, un pastor, en un programa que vi, un pastor muy débilmente, yo no sé por qué salen en la televisión si son tan, hermano, deben ir bien preparados con lo que van, el punto que van a tocar, porque hasta les dicen qué punto van a tocar. Y hace el colmo que no traten de memorizar de menos media docena de versículos de memoria, que no anden dónde estará, porque no, así no. Y menciona un versículo, hermano, pero la palabra de Dios citó eso, Hebreos precisamente. Y el otro dijo, sí, hermano, pero aquí lo está diciendo en ironía. Es como una pregunta irónica. Hermanos, yo le hubiera sacado 5 versículos más para acabar con ese argumento de ironía. Esto no es una ironía, esto es una expresión irónica, esta es una realidad. Está diciendo bien claro que la persona que pisotea al Señor Jesús, que afrente al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, que tenga por impura la sangre del Señor Jesús, está diciendo bien claro. Se pierde. Si se perdía la ley de Moisés, nomás por testimonios o 3, sin pisotear al Hijo de Dios, sin afrentar al Espíritu Santo y sin tener por inmunda la sangre de Jesús, se perdían, se morían. Morían quiere decir sinónimo equivalente de que se pierde. Yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué dicen ellos que no? Y todavía no termino. Dice, me voy para acá, para Hebreos capítulo 6. Y estamos en el versículo 5. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está hablando aquí el escritor que son hermanos, sintieron el Espíritu Santo, aceptaron al Señor Jesucristo, fueron bautizados, tuvieron los poderes para reprender demonios, para sanar enfermos según el don que tengan, pero resulta que recayeron, quiere decir que pecaron, es decir, se fueron al mundo. Regresaron, se fueron al mundo, regresaron y eso ya es recayeron. Pero yo me voy a otra vez más que se fueron al mundo, regresan. Aquí dice, hermano, dice en el 6.4, es imposible que los que una vez fueron iluminados, y me voy al 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Por eso, hermano, no es extraño que una persona que hizo eso, sí regresa a la iglesia, pero no están arrepentidos. No sienten, no tienen fuerza. Hay hermanos y hermanas de otros lugares que lo intentan ir, pero nomás dan 2 o 3 veces y ya no regresa. ¿Qué significa? Que no tienen fuerza de Dios. Tienen ellos el miedo, el temor de perderse, y pues intentan levantarse, pero cuando van una y otra vez les parece insípida la reunión, les parece que no es interesante el tema, no son redarguidos, no sienten nada, ven todo materialmente, no traen fuerza de Dios. Se va. ¿Por qué? Porque ya no se les permite el arrepentimiento. Dios ya no se les permite. Es imposible que no entiendan, hermanos, esos que predican. Ojalá y uno de esos viera estos mensajes, que aunque son sencillitos, pero están basados 100% en palabra de Dios, y no es 1, ni 2, ni 3 versículos, van a ser mínimo 80 versículos, mínimo, para demostrar que la salvación se pierde. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Esto significa que una persona que recae, es decir, se va al mundo, regresa al camino de Dios, se va al mundo, regresa al camino de Dios, se va al mundo, regresa al camino, se va al mundo, ya recayó muchas veces,
ya no se le va a dar espíritu de arrepentimiento, porque otra vez sería para Dios y para el Señor Jesús como si volvieran a crucificar al Señor Jesús. Dios lo toma así, como si volvieran a crucificar al Señor Jesús, y Dios no va a permitir eso. Por supuesto que no. Dice, exponiéndole a vituperio. ¿Qué es vituperio? Vergüenza, humillación, ridiculez al Señor Jesús, no a la persona, sino al Señor Jesús. 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, pone un ejemplo aquí el escritor de los Hebreos, porque la tierra que bebe la lluvia, literalmente hablando, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Ahora, pregunto, el escritor a los Hebreos, hermano, está hablando de tierra literal, está hablando de abrojos, de espinos. ¿De qué está hablando? Ya en el 8 habla de la gente. Está hablando de gente, porque sabemos que tierra es gente. Por eso es importante, hermano, las claves. Ahí en las claves vienen los abrojos, vienen los espinos, para que vean quién es. Es gente. Con versículos bien claritos, así, bien claros, de manera de que, como dice Dios en una escritura, dice, he aquí que los quemaré como abrojos, como a espinos aún serán quemados. Hablando de los malos. ¿Quiénes son estos? Malos. Espinos y abrojos son miembros malos, hijos de Dios, pero que se portaron mal, y su fin es el ser quemado, es decir, el infierno. ¿A poco no van a entender estos señores estas escrituras? Se hacen. A veces dudo, hermano, de verdad, a veces dudo si son de Dios estos pastores o no. Porque cómo le están poniendo una terrible trampa a los hijos de Dios, que muchos de ellos, la gran mayoría, son gente que no entiende la palabra de Dios por su propia cuenta, necesitan explicaciones. Entonces estos hombres que son famosos, hablando internacionalmente, son unos doctores, y hay que reconocerlo, saben mucho, pero también tuercen mucho la escritura. Ellos les creen todo porque son grandes. Pobre gente, de veras, que piense que la salvación no se pierde. Dice, bueno, hasta ahí así. Hasta ahí así. Vamos a Hebreos, ya lo leí, 26 al 31. Vamos a ver. Hebreos 10, 26 al 31. De hecho, no voy a leer todo, nada más voy a leer el 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa? ¿Le está hablando esto a los inconversos? Por supuesto que no. Está hablando, esta carta fue enviada a los hebreos, a judíos. Y el escritor a los hebreos dice que si alguien peca voluntariamente después de haber recibido al Señor Jesús, después de haber tenido los poderes del siglo venidero, después de haber sido redimido, rescatado, transformado, y va y peca voluntariamente. ¿Qué es voluntariamente? Voluntariamente significa que sin que nadie me invite, yo me voy a pelear, yo me voy con otra mujer, yo me voy a robar, yo me voy a embriagarme, yo me voy a fornicar, sin que nadie me invite. Bueno, ya no hay sacrificio por mí, y el sacrificio del Señor Jesús se anula, porque estoy pecando voluntariamente, de mi voluntad. Nadie me está incitando, insinuando ni convenciendo, yo solito fui. Ahora, vamos a suponer que sí hay quien me está invitando en mí a algo malo, y yo, hermanos, decido ir después de 2, 3 veces que me dijeron, ya me convence, y voy a hacer lo que los inconversos hacen. Eso también es voluntariamente, porque no me pusieron una pistola en la sien o en el pecho, si no más te matamos. Porque si a mí me amenazan con un arma, entonces yo no voy voluntariamente, voy porque me están amenazando. Hermanos, miren, por ejemplo, a los creyentes en el tiempo de algunos emperadores romanos que persiguieron al pueblo de Dios. Si no adoras a la estatua de Zeus, te matamos. Eso no es pecar voluntariamente. Lo están obligando, si no lo van a matar. Entonces había quienes adoraban la estatua de Zeus, obligados. Pregunto, ¿se salvaron? Y no lo hicieron voluntariamente.
Yo tengo mis dudas. Por eso dijo el Señor Jesucristo, que cualquiera que pierda su vida por causa de mí, ya la ganó. Y si no perdió su vida y adoró la estatua de Zeus, ya la perdió. Pero como la salvación no se pierde, entonces pueden hacer lo que quieran. Ahí viene el tiempo, hermano, donde los van a obligar a hacer cosas en contra de los mandamientos totalmente. ¿Qué dijo Eliab? No dijo que, hermano, que este presidente en uno de sus discursos dijo que cualquier pastor que trate de convertir a un homosexual, ¿qué dijo? Tiene de cárcel. ¿Cárcel? Sí. Lo van a meter a la cárcel. Y esto lo dijo el presidente López Obrador. López Obrador. Es reciente eso, ¿verdad? Como que lo vio hace apenas unos días. Sí. Yo no lo he visto, ¿verdad? Pero bueno, no lo dudo. ¿Qué significa esto? Que toda aquella situación adversa contra el pueblo de Dios ya llegó aquí a México. Y ahí va a ir avanzando gradualmente hasta que llegue el momento, les digo, en que miren, un pastor, hermano, no más porque abrió su templo, porque se lo cerraron, lo abrió, lo llevaron esposado y lo llevan arrastrando, no más porque abrió el templo. Entonces, ¿qué cosas vienen? Vienen cosas que al pueblo de Dios lo van a probar. Y si este peca voluntariamente, es decir, peca, pero no voluntariamente, peca porque lo hacen pecar, es con pecado. Y si peca voluntariamente, es peor. Entonces, si pecar porque te están obligando a pecar, te están amenazando de muerte y cometer un pecado, hermanos, ya perdiste. Ahora, si ni siquiera te amenazan y andan ahí en la carne, totalmente desenfrenados, pobre gente, de veras. Entonces, dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, estos son personas salvas, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes. ¿Qué son adversarios? Dicho de otra manera, dijo el Señor Jesús, los que no son conmigo son contra mí, son adversarios. El que conmigo no junta, desparrama. Y estos que pecan voluntariamente son adversarios. Entonces, ¿cómo que la salvación no se pierde? Yo no voy a salvar a ningún adversario, un enemigo. Adversario quiere decir Satanás, diablo, ese es adversario, significa adversario. Se convierten en diablos. Muy bien. Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, o sea, puntos doctrinales que pierden a la gente, que pierden. Herejías destructoras quiere decir que destruyen la fe del pueblo de Dios, que los apartan de la verdad. Y aún negarán al Señor que los rescató. Estamos hablando, hermanos, ya de personas rescatadas, redimidas, transformadas, pero que se les mete un falso apóstol, un falso profeta y les predica doctrina totalmente torcida. ¿Y qué dice aquí? Dice, y empezarán a negar al Señor Jesús, que los rescató. Pero si ya eran salvos, ¿cómo están negando? Pues ahí dice, y aún negarán al Señor Jesús que los rescató. Ya eran salvos, pero rescató, ¿qué decir? Están pidiendo 50,000 pesos para que se rescate a un padre de familia que tiene dinero. A la familia están pidiendo 50,000 pesos. Se paga el rescate, se lo traen y luego resulta que al rescatado lo convencen de que se regrese con los que lo atraparon. Nadie hace eso. Nadie hace eso, pero el pueblo de Dios sí. ¿Por qué? Porque se deja engañar. Por eso es bien importante que si esos pastores con falsas doctrinas, hermano, no digo que ellos sean falsos, pero sí con falsas doctrinas, están hablando esto en público, es necesario que haya también pastores que digan lo contrario, para que el oyente vea los dos y tome una decisión. Si anda en la carne va a estar a favor de que la salvación no se pierde, pero si es espiritual, si es temeroso de Dios, le va a dar la espalda al pecado porque sabe que se puede perder. Es importante que se hable. Alguien puede pensar, es que hermano, es que hay 3, 4, 5 temas de esto, o voy a hablar otros 4 o 5 temas más de esto, hasta que ya termine con lo que tengo que decir
y todavía de seguro me voy a encontrar más escrituras para continuarle, dar todo lo que encuentre, hermanos, a favor de que la salvación se pierde si no nos cuidamos. Dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos salvación repentina. Destrucción repentina, no dice salvación, dice destrucción, y eso significa que se pierde. Si ya estaba rescatado, ¿cómo es que se pierde? Si la salvación no se pierde, pues aquí dice que la salvación se pierde. Ok, nos vamos a 2 de Pedro 3:17. 3:17. Miren. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué significa esto? Otra vez. Dice que nos guardemos, pero si no nos perdemos, si la salvación no se pierde, ¿para qué me guardo? No tiene sentido, es una contradicción. Pero el apóstol Pedro da el consejo de que hay que guardarse, o sea, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los que no respetan la ley de Dios, los que no les importan los mandamientos y andan en la carne. No vaya siendo que esos nos seduzcan, nos inviten, hermanos, nos convenzan y nos arrastren a también nosotros ser unos inicuos como ellos. Y al ser arrastrados y ser como ellos, ¿y qué es inicuo? Miren, véanlo ahí en Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, nos vamos a regresar a Pedro. Capítulo 2, versículo 8, y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué significa? Lo mismo de lo que leímos con Pedro, sin ley, nomos en griego, sin ley, ignorando la ley de Dios, pisotear la ley de Dios, hacer a un lado la ley de Dios. Entonces, una persona que va bien y que es arrastrada a personas que no guardan los mandamientos del Señor, se convierten en inicuos. Y al ser arrastrados, ¿qué significa? Pues que se pierden. Dice, ¿y qué es caer de nuestra firmeza? Dice, por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, caer quise otra vez, descender, dejar el lugar que tienes, de ser salvo a no ser salvo. Apocalipsis 3:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Qué significa? Que iba bien, recibió mucho, pero empezó a descuidarse, y llegó un momento que él creía que estaba vivo, pero ya estaba muerto, ya estaba separado de Dios. ¿Qué lo separó de Dios? Los pecados, el no guardar los mandamientos del Señor. Siguió trabajando en la obra de Dios, pero llegó un momento que el Señor le manda un recordatorio: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, o sea, ponlo por obra. No creas que no te pierdes, te vas a perder si no pones por obra lo que has recibido. Y arrepiéntete, porque si no se arrepiente, hermanos, pues está peor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este pastor, si se arrepintió, hermanos, fue salvo. Pero si no se arrepintió, ese pastor se perdió. Ahora, ¿por qué digo que es un pastor? Se dice que es mensaje a los siete ángeles. Los ángeles son enviados, eran hombres, eran pastores del Señor, que envió a diferentes lugares de Asia, a una de las 7 iglesias de Asia, específicamente a Sardis, y ese pastor se confió creyendo que estaba vivo y en realidad estaba muerto, pero Dios le da la oportunidad. Es como cualquiera que se aparte del camino de Dios, se va al mundo y alguien va a buscarlo para que regrese. Es lo mismo, que regrese. Acuérdate de lo que oíste, acuérdate, guárdalo, porque no estás guardando. Mira todo lo que estás haciendo. En fin, es lo mismo. Si esas personas que se fueron al mundo, hermanos, se mueren,
están perdidas. Se murieron en pecado. Lamentablemente, la mentalidad, hermanos, no solo de hermanos, sino de católicos, ellos piensan que cuando la persona muere, hay que orar por él, ya está muerto, hay que orar por él. De ahí los dichosos rosarios, los novenarios, los 9 días que hay que estar rezando a favor de aquella alma que murió en pecado. Hermanos, el que está muerto ya no tiene oportunidad, ya se perdió. ¿Cómo se puede orar por un muerto si ya está muerto? Jamás tendrá oportunidad, jamás de los jamases, nunca. No se puede estar orando por un muerto, pero ese es un punto doctrinal católico. Entonces, para que un católico entienda todo esto, necesita estar escuchando poco a poco la palabra de Dios, poco a poco, hasta que se dé cuenta con versículos de la palabra de Dios que la persona que quiera salvarse tiene que confesar con su propia boca que el Señor Jesús es el Salvador. Tiene que nacer de nuevo, tiene que bautizarse. Si él no hace eso es porque está muerto, físicamente, o estar muerto simbólicamente. Por eso dijo el Señor Jesús: deja que los muertos se entierren a sus muertos, muertos físicos con muertos figurativamente hablando. Perdón. Entonces, me paso hasta el 5, dice: el que venciere, no solo el ángel ese o el pastor, sino aquí a toda la iglesia, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y si no vence? Bueno, pues no será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y si no vence, pues su nombre se va a borrar. ¿Qué significa, hermanos, que el nombre esté escrito en el libro de la vida? Significa que es salvo. Es salvo porque su nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de que existiera la tierra misma. Es salvo. Llegó el tiempo en que nació, esa persona creció y como su nombre está escrito en el libro de la vida, llega al camino de Dios, se convierte, se bautiza, cree en el Señor Jesucristo, empieza a recibir los beneficios, las bendiciones que se dan a todos los recién convertidos, entre ellos bautismos, entre ellos dones, entre ellos mismo Señor Jesús como regalo, el Espíritu Santo como guía, pero resulta que con el paso de los años empieza a ser derrotado, y estoy hablando de derrotado por espíritus malignos, por Satanás o por su propia carne. Y empieza a desanimarse y ya se aparta del camino de Dios. ¿Venció? No venció. Su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Entienden eso, hermano? Tan sencillo. Yo no los entiendo a ellos, hermano, de veras. Yo me quedo sorprendido. ¿Cómo es que no entienden algo tan simple? Por eso a veces pienso que estos son enviados de Satanás. De veras, hasta de Armando Luz, yo pienso que es un enviado de Satanás a estas alturas. Habla muchas verdades con mentiras, y sé lo que hace el Satanás: verdades y mentiras mezcladas. Entonces el que no conoce la palabra de Dios, lo convencen, una por convenenciero, porque le conviene que se diga que la salvación no se pierde, así puedo pecar con libertad, que acá no me pierdo. Oh, es una trampa, un pozo sin salida, sin fondo. Dice el 5, el que venciere es futuro. ¿Ya vencimos? No. Hasta ahorita Dios dice que somos más que vencedores en Cristo, pero no hemos llegado a la meta final, por lo tanto no podemos decir que ya ganamos la carrera. Tenemos que esperar hasta llegar a la meta final. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y aparte, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y si no vence, no tiene nada de todo esto. ¿Saben qué dicen ellos, hermano? Dicen: aquí se está refiriendo a inconversos, gente que no nació de nuevo. Aquí no está hablando de inconversos, aquí está hablando de gente nacida de nuevo. Aquí está hablando de pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo redimido por el Señor Jesús. No está hablando de inconversos. No, es que nunca nació de nuevo. Sí estuvo yendo a la iglesia por 50 años, pero nunca nació de nuevo, y son ellos. No, aquí está hablando de gente que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, y esos son salvos, 100%. Entonces, yo, hermano, aceptaría un debate con Armando Lucio en público. Lo aceptaría. Porque trae una gran molestia contra ese hombre y contra otros que predican que la salvación no se pierde. Y créame que con la palabra de Dios recibirá una terrible avergonzada todos esos que predican que la salvación no se pierde.
Nunca tendré un debate lamentablemente con él. No se va a poner con uno que no estudió. Ni siquiera se ponen con los mismos que estudiaron. ¿Saben por qué? Porque van a quedar en ridículo. ¿Por qué no se enfrenta al toro ese? El toro ese lo va a ridiculizar. Lo va a ridiculizar. Luis Toro. Y es un sacerdote católico. ¿Cómo es posible que no le pongan un freno a ese hombre? Pues Armando Alducin no se lo puede poner. Nunca se enfrentaría a él. Antonio Bolaños tampoco. Todavía lo creo de David Ayman. De él sí creo que ponga en su lugar a Luis Toro. Pero de los otros y otros no lo creo. No lo creo. Muy bien, hermano. Vamos a ver un último versículo. Romanos 11, 17 al 22. (11, 17 al 22). Dice: a ver. Miren, déjenme leerlo, hermanos, desde el 12. Bueno, desde el 11, casi leidito, dice: digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Qué es caer? Perder su salvación, eso es caer. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahora, hermanos, todos los judíos que transgredieron los mandamientos de Dios, vamos, cualquiera sabe que se perdieron. Todos los judíos que rechazaron al Señor Jesús como su Señor y Salvador, no son salvos. No fueron salvos y no son salvos, ni serán salvos todos aquellos que rechacen al Señor Jesucristo. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, Dios permitió que transgredieran para que todas las riquezas que les fueron dadas a ellos se le den al gentil, a nosotros los gentiles. Y si sus defectos, sus problemas como humanos, hermanos, les estorbaron, eso será para nosotros como una riqueza, porque vamos a ver dónde ellos fallaron para que nosotros no fallemos, como dice Pablo. Tenemos una lista, ¿va? 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 14. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea, un día Dios se va a reconciliar con Israel. ¿Cuándo? Cuando acepten al Señor Jesús. No hay otra forma de que se reconcilien con Dios. No hay otra manera. Ni el templo y la construcción, los sacrificios que van a hacer, ni eso no. Eso no los va a reconciliar. Es al revés. Ellos terminan los primeros 3 años y medio de lo que se llama tribulación, y luego viene el anticristo, terrible azote contra ellos. ¿Lo reconcilió eso? No. Hasta que venga el Señor Jesucristo, baje a la tierra y vean que Él es su Mesías. Hasta entonces van a ser reconciliados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. 16. Si las primicias son santas, o sea, los judíos son los primeros, también lo es la masa restante. ¿Quién es la masa restante? El gentil. Y si la raíz es santa, ¿quiénes son la raíz? Abraham, Isaac, Jacob, es la raíz. También lo son las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Los judíos. Okay. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, los judíos. Sí, se puede entender, ¿verdad? Si alguna de las ramas fueron desgajadas, se desgaja una rama, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Miren, aquí la traducción está mal. Está mal. Yo lo puedo ver de las dos maneras y es correcta, como dice aquí y conforme a otras traducciones. Aquí dice, Dios arranca esas ramas y en su lugar de las que Dios arrancó, me pone al gentil. No es así. Dios arrancó ramas, desgajó ramas, y entre las ramas nos injertó a nosotros. Porque Dios no dejó el árbol sin ramas, quedaron ramas. ¿Sí me entienden? Y entre las ramas, Dios nos injerta a nosotros contra naturaleza. Ahora, si decimos que nos pone en el lugar de ellas, pues yo no lo veo así. Yo veo que nos puso entre ellas, entre las ramas. Eso dice la otra versión y creo que está más correcta que esta. Dice el 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas,
Entonces quiere decir que quedaron ramas. Y entre las ramas que quedaron, ahí nos injertó a nosotros. ¿Sí se puede entender, verdad? Dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No está hablando ni de ramas ni de árboles de olivo, está hablando de Israel. Un árbol, el árbol que representa a Israel, un árbol de olivo. Dios corta algunas ramas, miles y miles y miles y cientos de miles de judíos. ¿Nomás cuántos murieron, hermanos, en el 70 con la invasión de Tito Vespasiano? Ya cerca, sin contar antes del antiguo pacto, lo del antiguo pacto. Del 70 para acá, nomás ahí mataron a 1.300.000 personas. Esas son ramas que Dios quitó. ¿Nos puso en lugar de ellas? No, nos puso entre las que quedaron. Nos vamos al año 135 ya de nuestra era. ¿Qué encontramos? Que un ejército judío formado por 500.000 hombres se enfrentan al ejército romano con 300.000. Roma los vence y mata a la mayoría de ellos. Otra vez Dios, ¿qué hizo? Volver a cortar ramas que creían que eran salvos, que guardaban la ley de Dios. De hecho, Akiva, que fue el rabino que existía en ese tiempo, le dijo a un general que él era la estrella de la mañana de Números capítulo 24. Tú eres el Mesías, tú eres esa estrella. Y le cambió el nombre y le puso Bar Kokhba, que significa hijo de la estrella de la mañana. Hermanos, y le hizo creer que él era el Mesías. Lo matan a él y matan a todo el mundo. Entonces lo que hace Dios es desgajar un montón de ramas más, mientras siguen entrando gentiles que van predicando la palabra de Dios ya por las enseñanzas que dio el apóstol Pablo. Ok. Me paso hasta el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué significa no perdonó? Que pidieron perdón, que se arrepintieron, pero Dios no quiso perdonar. Es decir, se perdieron. Alguien que muere sin perdón se pierde, hermano. Y no fueron uno ni dos, fueron cientos y cientos de miles y miles, más de millones, más de millón. A través de la historia, hermanos, ¿cuántos millones de judíos han muerto desde el 70 hasta la fecha? Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, ya fuiste perdonado, ya fuiste redimido, ya fuiste transformado, pero te fuiste al mundo, estás peque y peque. Entonces teme, porque si no perdonó a las ramas naturales, te vas a perder. Ok. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad es ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Y si no permanece, va para afuera. Pues de otra manera, tú también serás cortado, o sea, expulsado del reino de Dios. Hasta ahí le dejamos, ¿no? Es todo el capítulo, pero con esto es suficiente. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención. Yo creo que nadie está viendo este video, pero ahí está. 4 de mis hermanos. Ah, qué bueno, 4. Es muy bueno, 4, porque fue de repente. Muy bien, les recuerdo que para la próxima semana, bueno, mañana, hermano, digo el lunes a las 8. A las 8, primeramente Dios, aquí nos vemos para dar continuidad. No un tema de que la salvación se salva, la salvación se pierde o no se pierde, sino otro tema, otro mensaje, no sé ahorita, pero otro mensaje. El lunes a las 8, con el favor de Dios, aquí estamos. Y el sábado que sigue sería a las 7, ¿verdad? A las 7, ahí está ¿cómo se llama? En la página, hermano, los horarios para preguntas, un espacio para preguntas y respuestas, y si hay tiempo, dar otro mensaje acerca de que si la salvación se pierde o no se pierde. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por su atención. Hermana Basemat, hermano Ariel, si no me están escuchando, entonces hagan sus preguntas el próximo sábado, primeramente Dios, para que todos puedan escuchar preguntas y respuestas.
Que van ustedes les bendiga a todos. Gracias por su atención.